Hola, en la clase pasada nos habíamos quedado en la definición del espectro de un operador lineal y acotado definido en un espacio de Banach. Entonces, definimos el espectro de un operador T en un espacio de Banach como el conjunto de los valores en C, son números complejos, tales que lambda i menos t no es invertible en B de x. Y dijimos que gracias al teorema del mapeo abierto, el que sea un operador invertible en B de x básicamente es equivalente a que sea invertible en el sentido algebraico. Entonces, en ese caso, habíamos dicho que el espectro de T se puede definir como simplemente los valores en C tales que lambda i menos T no es invertible. Y aquí entendemos que no es invertible en el sentido puramente algebraico, sin considerar ninguna norma, ninguna topología definidas en los considerados en estos espacios. Digo, considerados en el operador. Bueno, y habíamos dicho también que el complemento del espectro lo íbamos a llamar el resolvente. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a estudiar hoy son pues algunos subconjuntos del espectro y vamos a hacer alguna demostración. Bueno, entonces lo primero que hay que observar es que, observación, en la definición del espectro de un operador lineal y acotado, se puede cambiar lambda i menos t por t menos lambda i. Pues es claro ver, es fácil ver que lambda i menos t es invertible si solo si t menos lambda i es invertible. ¿Está bien? Y aquí el hecho pues básicamente es que cuando ustedes hacen lambda i menos t, si fuera invertible, entonces, a ver, espérenme. Entonces, si lambda i menos t es invertible, entonces existe un operador lineal y acotado en X, tal que lambda i menos t por S nos da igual a S por lambda i menos t nos da la identidad. Entonces, pues lo único que hay que hacer es sacar el menos de acá, ¿no? De aquí no podemos sacar el menos. Y nos queda t menos lambda i por S es igual a S menos t menos lambda i. Y esto es igual a la identidad. Y pues el S ya nomás lo pasamos para acá, ¿no? T menos lambda i. Perdón, aquí es t menos lambda i. Exacto. T menos lambda i por menos s, pues va a ser igual a menos s por t menos lambda i, y esto es igual a la entidad, ¿no? Y así, entonces, t menos lambda i es invertible. ¿Está bien? Y análogamente se hace el otro, ¿sí? Análogamente a la otra parte. Se hace la otra parte. ¿Está bien? Entonces,
muchas veces van a ver en algunos libros que el espectro del operador t lo escriben de esa manera. El espectro, entonces, se puede escribir como el espectro de t, lo pueden ver como los números lambda en c, tales que t menos lambda i no es invertible. No es invertible. ¿Está bien? Entonces, pues hay que tener nada más cuidado en ver qué definición están usando, pero hay que observar que es básicamente la misma definición a como nosotros lo estamos dando en esta parte. Bueno, esa es una cosa. Otra cosa, vamos a poner, esta es la primera observación. Otra observación es, dado que el ser invertible es equivalente a que sea inyectivo y sea sobre, y cuando son transformaciones lineales podemos decir lo siguiente. Voy a poner acá. Recordemos que t es invertible si t es una transformación lineal. Si t va de x en x es lineal, entonces t es invertible o biyectivo si solo si el kernel de t es igual a 0 o la imagen de t es el total, ¿no? Entonces, gracias a este hecho algebraico muy sencillo, entonces si yo tengo lambda, número complejo, entonces voy a tener que lambda i menos t no es invertible si y solo si el kernel de lambda i menos t es distinto de 0. ¿Está bien? O la imagen de lambda i menos t es distinta del total. O sea, no es inyectiva o no es sobre. ¿Está bien? Bueno, entonces si yo tengo un escalar y resultara que cumple con esta condición de que lambda i menos t es distinto de 0, ese escalar tiene un nombre especial y lo que vamos a poner ahorita en la definición. Esos escalares se llaman, como podrían esperar, se llaman eigenvalores o valores propios del operador. Así como lo estudiaron para matrices, lo que estaban calculando en las matrices, se han de acordar, es los valores propios. ¿Está bien? O eigenvalores. Aquí lo vamos a llamar de una manera distinta, pero básicamente es la misma idea. Le pueden llamar así como le estamos diciendo ahorita. Le vamos a llamar el espectro puntual. Entonces le voy a poner aquí definición. Entonces, sea X un espacio de Banach. Sea X un espacio de Banach. Sean, voy a ponerlo bien. Sean X un espacio de Banach y T un operador lineal acotado en X. Entonces definimos el espectro puntual. El espectro puntual lo vamos a definir como, fíjense, entonces va a ser como sigma p de t van a ser los valores lambda en c tales que el kernel de lambda i menos t pues es distinto de 0. ¿Está bien? A los valores de lambda, punto.
a los elementos, mejor vamos a poner así, a los elementos de sigma p de t, los llamaremos eigenvalores de t o valores propios de t. Llamaremos eigenvalores de t o valores propios de t. O valores propios de t. ¿Está bien? Y bueno, en dimensión finita, cuando ustedes calculaban, bueno, han hecho ya cálculos de ese tipo de valores en las matrices, ¿no? Cuando querían hacer alguna cuenta en geometría analítica o en álgebra lineal, con matrices, en algunos casos se requería sacar los valores propios o los eigenvalores. ¿Está bien? Y aquí pues va a ser un pedazo de nuestro estudio del espectro. Entonces, de hecho, pues si ustedes se dan cuenta, por lo que dijimos al principio, tenemos la siguiente observación. Observación, si X es Banach, y T es un operador lineal acotado, entonces, pues el espectro puntual de T va a estar contenido en el espectro de T. ¿Está bien? Esta es la primera observación. Y de hecho, en general, hay casos en donde es más grande. Entonces hay más elementos acá que acá. Entonces, 2, fíjense. En general, sigma de t, el espectro de t, es más grande que el espectro puntual de t. ¿Está bien? Y un ejemplo, vamos a ver un ejemplo donde eso pase. Pues sea, vamos a poner así, sea LR, vamos a poner el operador desplazamiento a la derecha de L2 en L2, que ya estudiamos en un video pasado, dado por LR pues de una sucesión en L2. Pues lo voy a mandar simplemente a desplazarlo hacia la derecha, sea 0, x1, x2, etc. Entonces ya vimos que LR es un operador lineal y acotado en L2. De hecho, eso es una isometría. ¿Está bien? Bueno, aquí además este es inyectivo. Entonces, LR es inyectivo. Es claro, es fácil ver esto, ¿no? Entonces, el kernel de LR pues es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Además, LR no es sobre. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, por cómo está definido, no existe x1, o no vamos a poner así, no existe una sucesión xn en L2 tal que LR de la sucesión, desplazamiento a la derecha, nos dé el vector 1, 0, 0, 0. El elemento canónico L1, ¿no? Nada más tiene un 1 en la primera entrada. Porque, pues efectivamente, en la primera entrada, los valores del desplazamiento a la derecha siempre da 0. Entonces no es sobre. ¿Está bien? Al no ser sobre, vamos a ver acá, como no es sobre, entonces el 0, ¿sí? Está en el espectro de t, ¿sí? Porque en el espectro del R, perdón, está en el espectro del operador LR, porque sería 0 menos lambda R, o recuerden que es lo mismo, lambda CR menos 0 por I, que es lambda R,
Si este no es sobre, por eso está en el espectro del R, y además no está en el espectro puntual. Está en el espectro, pero no es un valor propio, porque 0 menos lambda i, o 0 i menos lambda r es igual a menos lambda r, es inyectivo. ¿Está bien? Entonces, pues aquí tenemos un caso en el que la contención es propia. Vamos a decir así, es decir, sigma p de t está contenido propiamente en sigma de t. Entonces, pues esto nos lleva a pensar que entonces tenemos que estudiar a más profundidad lo que puede ser como una generalización de nuestros valores propios o eigenvalores. El espectro lo pueden pensar así, como una generalización de los valores propios de una transformación. Entonces nos lleva a querer estudiar más profundamente pues el espectro. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en dimensión finita coinciden los dos conceptos. 3, otra observación. 3. Si la dimensión de X es finita, del espacio de Banach, entonces, pues, ¿qué pasa? Tenemos una fórmula, ¿no? De álgebra lineal. Sabemos que la dimensión de X es igual a la dimensión del kernel de, pues no sé, vamos a ver, del kernel de una transformación, en este caso lambda i menos t, más la dimensión de la imagen. La dimensión de la imagen de lambda i menos t. Algo así. ¿Está bien? Entonces, cuando el espacio es de dimensión finita, tenemos esta fórmula. Entonces, el kernel va a ser igual a 0, o sea, esto va a ser 0, si solo si estos dos coinciden. Eso lo que nos está diciendo es que el kernel es igual a 0 si solo si la dimensión de la imagen es el total. Es decir, el kernel es igual a 0 si solo si la imagen es igual al total, es decir, es sobre. Es decir, de aquí se tiene que el kernel de lambda i menos t es igual a 0 si solo si la imagen de lambda i menos t pues es el total. Por tanto, aquí no hay otra cosa en dimensión finita más que valores propios en el espectro. Por tanto, el espectro de t esta vez sí coincide. El espectro de t sí coincide con el espectro puntual. Entonces, en este caso, pues no hay mucho chiste de estudiar el espectro porque es, bueno, no es que no sea mucho chiste, sino es cosa que ya conocen o con lo que ya han trabajado. Entonces, pues los casos efectivamente curiosos son cuando tenemos dimensión infinita. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el operador desplazamiento a la derecha, nosotros nos podemos preguntar quién es el espectro del operador desplazamiento a la derecha. ¿Sí? ¿Quién es ese elemento? Ya por lo menos sabemos que el 0 está, pero ¿quién es todo ese espectro? Entonces, pues vamos para allá, vamos a en algún momento a calcular ese espectro para que se den una idea. Bueno, entonces, pues ya tenemos que el espectro en particular tiene a los valores propios. Vamos a probar una proposición para que observemos un poco más qué está pasando con el espectro, con esta pregunta de lambda i menos t si es o no invertible. Entonces hay una forma de darle otra visión el operador lambda i menos t y es mediante esta proposición. Entonces vamos a demostrarla.
Entonces, proposición, fíjense. Proposición. Entonces, sea X un espacio de Banach, sea X un espacio de Banach, un espacio de Banach. Recuerden, aquí todos estamos sobre los complejos. Y T un operador lineal y acotado. Y T un operador lineal acotado definido en X. Entonces, T es invertible. Sí, solo sí. Sí, solo sí. La imagen de T es densa. Es densa en X. Y T es acotado por abajo. Y T es acotado por abajo. A lo mejor ya no se acuerdan qué quiere decir que un operador sea acotado por debajo, o creo que no lo he visto. Lo anoto por acá para que se acuerden. Entonces, si X es un espacio normado, es un espacio normado y T es un operador lineal de X en X. Entonces, decimos que T es acotado por abajo si existe un M mayor que 0, tal que M por la norma de X es menor o igual que la norma de T de X para todo X en X. Entonces, se parece un poco a la definición de que un operador lineal sea acotado, nada más que ahora la desigualdad está al revés. Cuando pedimos que un operador lineal sea acotado, es como esta desigualdad, pero para el otro lado, para el lado derecho. Entonces aquí estoy pidiendo una desigualdad hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces, esto es, ¿no? Entonces, si yo tengo un espacio de Banach y tengo un operador lineal acotado, entonces T va a ser invertible si solo si su imagen es densa en X y T es acotado por abajo. ¿Está bien? En particular, T no es invertible si su imagen no es densa o T no es acotado por abajo. Eso lo vamos a trasladar a nuestro lenguaje del espectro para ver algunas cosas. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración de esta proposición. Entonces, demostración. Entonces, demostración. Vamos a hacer la ida. Para allá. Entonces, si T es invertible, en particular, entonces T es sobre. T es inyectivo y sobre. Entonces, pues es claro que la cerradura de la imagen de T, pues es la cerradura del total, porque es sobre y esto es X. ¿Está bien? Entonces, la cerradura de la imagen es igual a la cerradura de X y entonces ya, la imagen es densa. Bueno, entonces ya es cierto, ¿no? Ahora, T es acotado. Como T es acotado, entonces
existe un número m mayor que 0, tal que ¿qué cosa? Tal que la norma de t de x es menor o igual que m por la norma de x. Y esto para toda x en x, ¿está bien? Pero t es biyectivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, fíjense, que existe que existe la inversa. Como existe t a la menos 1 de x en x, ¿sí? Esta es tal que t a la menos 1 por t es t por t a la menos 1 es igual a la identidad. ¿Está bien? Entonces vamos a juntar estas dos para sacar la otra condición. Entonces, fíjense. Entonces, sea x en x. Sea x en x. Entonces, tenemos lo siguiente. La norma de x va a ser igual, por las composiciones, a la norma de t a la menos 1 de t de x. ¿Está bien? Pero, se me olvidó aquí algo. A ver, entonces es acotada, entonces, espérenme. Espérenme. Entonces aquí estoy mal. Sí, esta es cierto. T es acotada, entonces esto, pero no, esto no es lo que quiero. Entonces, espérenme. Si es acotada, entonces, como es Banach, entonces el teorema del mapeo abierto nos asegura que la inversa es acotada. Entonces, t a la menos 1 también es un operador lineal acotado. Está bien, entonces vamos a quitarle aquí porque entonces aquí va. Vamos a poner aquí cumple. Cumple, ¿no? ¿Y qué quiere decir que t a la menos 1 sea acotado? Es decir, existe un número c mayor que 0, tal que la norma de t a la menos 1, vamos a ponerle y si quieren, para que se diferencie un poco de los valores de x, es menor o igual que c por la norma de y, pero aquí al final va a ser también para todo y en x. Entonces, si t es acotado por el teorema del mapeo abierto, t a la menos 1 es acotado. Es decir, existe un número c mayor que 0, tal que la norma de t a la menos 1 de y es menor o igual que c por la norma de y para todo y en x. Bueno, entonces que cumple con estas condiciones. Entonces ahora si tomo x en x, me va a pasar lo siguiente, fíjense. La norma de x es igual a la norma de t a la menos 1 de t de x, pero como t a la menos 1 es acotado, entonces esto nos va a quedar que es menor o igual que c por la norma de t de x. ¿Está bien? De aquí para acá. Si estamos usando este hecho. Y entonces, pues ya nomás pasamos, ¿no? Entonces, 1 entre c, si lo movemos, entonces 1 entre c por la norma de x, 1 entre c por la norma de x es menor o igual que la norma de t de x. Y esto, como fue cualquier x, pues lo puedo poner aquí ya para toda x en x. Y esto es la definición de que t es acotado por abajo. Es decir, t es acotado por abajo. Y ya está, ¿no? Entonces, demostramos la ida. ¿Está bien? Ahora el regreso. En el regreso, vamos a suponer que la imagen es densa y que t es acotado por abajo. Entonces, a ver, aquí regreso. Entonces, ahora, supongamos que la imagen es densa y que t es acotado por abajo. Que la imagen de t es densa y que existe
de m mayor que 0, tal que este m por la norma de x es menor o igual que la norma de t de x para todo x en x. ¿Está bien? Entonces supongamos que tenemos eso de ahí. Bueno, aquí. Entonces, fíjense, de acá se puede deducir algo. En particular, esto de acá nos va a decir que es invertible. En particular, déjenme pongo aquí punto. En particular, si t de x es igual a 0, entonces pues nos va a salir de acá que la norma de x es igual a 0, es decir, que x es igual a 0. Por tanto, t es inyectiva. ¿Está bien? Entonces, como la t es inyectiva, de esta forma, si yo agarro t y la restringo su codominio nada más a la imagen de t, esta es biyectiva. Es biyectiva, ¿no? Cualquier función inyectiva es biyectiva sobre su imagen. ¿Está bien? Pero es acotada. Además, esta t, esta es acotada. ¿Está bien? Pues porque simplemente pues es una, ¿cómo se dice? Es una, a ver, permítame. Es acotada porque es una restricción de una transformación lineal y acotada. Bueno, en realidad eso no es lo que quiero. En realidad lo que afirmo es que la t a la menos 1 es la acotada. Además, t a la menos 1, que iría de la imagen de t en x, esta es acotada. Vamos a ver eso. Es acotada. Básicamente es otra vez usar que es acotado por debajo. ¿Por qué? Porque es acotada. Bueno, claro, estoy considerando la imagen de t como un subespacio en donde está restringida la norma de x aquí. ¿Está bien? Entonces eso es lo que estoy diciendo. Entonces es acotada, pues si ustedes toman y un elemento en la imagen de t, entonces existe x en x tal que y es igual a t de x. Entonces, por tanto, pues vamos a tener que, fíjense, la norma de t a la menos 1 de y, sí, pues es la norma de x. ¿Está bien? Pero la norma de x, porque es acotada por debajo, podemos usar esta desigualdad. Pasamos el 1 entre m para acá y nos va a quedar que esto es menor o igual que 1 entre m por la norma de t de x, por ser acotado por abajo. Pero t de x es y, es 1 entre m por la norma de y. Y como fue cualquier y en la imagen de t, tenemos entonces que t a la menos 1 es acotado. O lo que es lo mismo, es continuo. ¿Está bien? Fíjense, entonces, a ver, permítame. Ok, entonces t a la menos 1, nada más restringida a la imagen de t, en x es una transformación donde es un operador lineal acotado. Pero como la imagen es densa, nosotros lo podemos extender a todo x, ¿no? Como la cerradura de la imagen de t es x, entonces podemos extender t a la menos 1 de x en x dado por, de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ponerla así, fíjense. Podemos extender t a la menos 1
de la imagen de T de la cerradura, que sabemos que esto es X, en X de la manera natural. Podemos extender de la manera natural. De la manera natural. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si Y está en X, entonces existe pues una sucesión en la imagen de vectores txk, en la imagen de T, tal que Y es igual al límite de las T de xk. Entonces, pues simplemente decimos T a la menos 1 de Y, pues va a ser por continuidad, como ya estamos demostrando que es continuo, es igual al límite de T a la menos 1 de T de xk sobre K. Entonces esto acaba siendo el límite de los xk sobre K. ¿Está bien? Entonces, esta definición de T a la menos 1 ya nos hace extender a la imagen, a la cerradura de la imagen, que sería todo X, a X, perdón. Y entonces ya tenemos que T a la menos 1, que va de X en X de esta manera, es acotada. Bueno, es lineal, esto también es claro, es lineal, es un operador lineal y acotado. ¿Está bien? Y entonces ya existe la transformación inversa, ya no es difícil probar, además no es difícil ver que pues dan las composiciones. T a la menos 1 por T nos da T por T a la menos 1, nos da la identidad en X. ¿Está bien? Es decir, T es biyectiva. O lo que es lo mismo, T es invertible. T es invertible. ¿Está bien? Y ya, eso es todo el chiste de esta proposición. Bueno, entonces vamos a usar esto ahorita para pues entender un poco más el espectro, porque así, si nos lo lanzan así, pues parece que pues no alcanzamos a ver mucho. Ya por lo menos vimos que hay elementos que son los eigenvalores, pero gracias a esto tenemos otro corolario. Entonces, sea X un espacio de Banach, sea X un espacio de Banach y T un operador lineal y acotado en X. ¿Está bien? Entonces, si lambda está en C, entonces lambda I menos T no es invertible. No es invertible si y solo si la imagen de lambda I menos T no es denso y la imagen de lambda I menos T no es denso, o lambda I menos T no es acotado por abajo, o lambda I menos T, ahí esté mal, o lambda I menos T no es acotado por abajo. ¿Está bien? Entonces, esto nos dice que el espectro son los elementos exactamente tal que estos no son invertibles. Se puede todavía darle una subdivisión y esa subdivisión viene dada
por estas condiciones. Entonces ya no vamos a profundizar mucho en otros subconjuntos del espectro, pero se pueden definir otros espectros, otros subconjuntos del espectro, por ejemplo. Entonces, definición: si X es un espacio de Banach, es un espacio de Banach, y T es un operador lineal acotado en X. Entonces definimos, fíjense, entonces gracias al corolario interior podemos definir el siguiente. Definimos 1, definimos el espectro aproximado de T como lo siguiente. Fíjense, va a ser el espectro aproximado de T, va a ser los lambda en C, tales que lambda y menos T no está acotado por abajo. No está, ¿cómo le pongo? No está acotado por abajo. ¿Está bien? Entonces, en ese conjunto voy a meter simplemente los que no cumplen con esta propiedad. ¿Está bien? A esos elementos los voy a llamar el espectro aproximado. Es claro que el espectro aproximado es parte del espectro. ¿Está bien? Ahorita lo notamos como observación. 2. Vamos a definir el espectro continuo. A ver, espérenme. Definimos el espectro continuo como lo siguiente. Entonces vamos a ponerlo así: sigma c de T va a ser los números lambda en C, tal que lambda no es un eigenvalor, no está en el espectro puntual, no es un valor propio o eigenvalor. ¿Está bien? Lambda i menos T no es sobre, pero además la imagen sí es densa. Y lambda i menos T, su imagen, vamos a poner así, y la imagen de lambda i menos T es densa. Es el total. Vamos a poner mejor con letras, es densa. Está bien, entonces en el espectro continuo voy a meter los valores que no están en los valores propios, de tal manera que lambda i menos T no es sobre, o sea, no cubre todo, pero su imagen esta sí es densa. ¿Está bien? Al ponerle que la imagen de lambda i menos T no es sobre, me aseguro también que este subconjunto es parte del espectro. ¿Está bien? Pero es otra parte. Y el otro caso, ya nada más falta el 3, que sería el espectro residual. El espectro residual. ¿Cómo? Entonces el espectro residual se denota usualmente así. Va a ser el conjunto de lambdas de números complejos tales que lambda no está en los valores propios, no es un valor propio, y la imagen de lambda i menos T no es densa. La imagen de lambda i menos T no es denso en X. No es denso en X. Bueno, aquí también hay que ponerle, se me pasó. No es denso en X. Hay que ponerle en dónde, ¿no? Siempre. Está bien, entonces, en el espectro residual van a ir exactamente los valores que no son vectores propios, digo valores propios, y que
y que cumplen con esta propiedad, que no son densos su imagen. ¿Está bien? Bueno, ya no vamos a estudiar más a profundidad esto, pero el espectro podemos ver que tiene como más pedazos y se suelen estudiar cada uno de estos por separado. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hay unas observaciones que ahora nos vamos a hacer de esto muy sencillas. Observaciones. Si X es Banach, T es un operador lineal acotado definido en X, entonces pues 1, el espectro puntual de los valores propios o eigenvalores está contenido en el espectro aproximado de T. Y esto es sencillo porque si no está acá, quiere decir que está acotado por abajo. Y que está acotado por abajo implica que lambda i menos t es inyectivo. Entonces no estaría aquí. Lo voy a poner aquí. Pues lambda i menos t acotado por abajo implica lambda i menos t. Lambda i menos t implica inyectivo. Entonces por eso se da esa contención. 2. El espectro de T se puede separar como el espectro puntual, el conjunto de valores propios, unión el espectro continuo, unión el espectro residual de T. Sí, se puede ver como esta unión. Y en particular, todo el plano complejo se puede ver como el resolvente. Recuerden que el resolvente pues es el complemento de este. Se puede ver como el resolvente de T, unión el espectro puntual de T, unión el espectro continuo de T, unión el espectro residual de T. ¿Está bien? Y 3, se puede comprobar que el espectro continuo de T es el espectro aproximado de T, quitándole el espectro residual de T, unión el espectro puntual de T. Así, ¿está bien? Entonces se dan cuenta que el espectro se puede estudiar de diferentes formas. Se puede estudiar simplemente la parte del espectro aproximado, o se puede estudiar los otros tipos de espectro, pero al final todos son subconjuntos de uno grande, que son el espectro de un operador. ¿Está bien? Estas ya nos vamos a ver la demostración, las pueden checar, ya no nos vamos a meter tanto con subconjuntos del espectro. Todos estos, se dan cuenta, son subconjuntos del espectro. Le voy a poner por acá. Este es un subconjunto de T, del espectro de T. Este también. Entonces este también. ¿Está bien? Entonces cada uno es un subconjunto del espectro y cada uno da información diferente o particular de un operador. Pero bueno, eso ya no lo vamos a ver. Lo que vamos a tratar de hacer en los siguientes videos ya nada más es concentrarnos en el puro espectro. Y nuestro objetivo es probar que el espectro es un subconjunto compacto y no vacío del plano complejo. Y con eso basta para nuestros fines. Bueno, entonces aquí paramos el video. Nos vemos en el siguiente. Bye.